Abran sus Biblias, hermanos y amigos, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Hechos 1, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Vamos a orar, pedir la ayuda al Señor. Señor Dios y Padre, tú eres Señor y Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Padre, hemos venido y hemos cantado a tu nombre. Te hemos exaltado y hemos exaltado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Pedimos, Señor, en su nombre, que tu presencia sea manifiesta en este lugar. Así es como nos enseñó Jesucristo. Nos dijo que oráramos en su nombre y tú honrarías su nombre y nos concederías las cosas que pedimos en él, porque tú eres glorificado en tu Hijo. Padre, pedimos que tú nos renueves nuestra mente y renueves nuestro corazón, nuestros afectos, Padre, para que podamos vivir aquí tranquilamente y reposadamente, honrándote y obedeciendo tus mandamientos. Padre, ayuda a tu pueblo y trae también a aquellos que están fuera de tu reino, del reino de tu Hijo amado Jesucristo, a su reino. Oh Padre, te pedimos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos y amigos, si hay un tema que fascine a las personas, ya sea que profesen la fe o no, es el tema del fin del mundo. Es algo que a las personas les fascina. Son cosas que llaman la atención, que mueven sus impulsos, que se entregan a ello y que atrae a gran número de hombres y mujeres, independientemente de su edad o condición social, despertando en ellos un voraz deseo de querer saber cuándo y de qué manera ocurrirá ese evento, el fin de las cosas, el fin de este mundo. Cuando hay un gran cataclismo, un desastre de nefastas consecuencias, o guerras terribles, o alguna noticia de eclipses o lunas de sangre, los diferentes gurús de las redes sociales comienzan a predecir el fin del mundo. Y si profesan alguna creencia, que hay muchas, auguran el infalible e inminente regreso de Jesús a la tierra y así el fin del mundo. Los teólogos han denominado esto la escatología, en griego es chata, y la han definido como las doctrinas de las últimas cosas,
en relación con el ser humano, tanto en su carácter individual, comprendiendo la muerte, resurrección, juicio y la vida eterna, o las últimas cosas en relación al mundo. En ese último aspecto, en relación al mundo, algunos confinan la escatología solamente al fin absoluto del mundo, excluyendo así muchos de lo que comúnmente comprende el término. Y tal restricción no procede de un buen análisis bíblico. La expresión hebrea traducida en griego en la Septuaginta lo traduce en tais, echatais, emerais, y significa en los últimos o finales días, pudiendo significar el fin del presente orden o incluso su significado es el más allá. Ese tema es muy amplio y hay varias interpretaciones de qué manera este fin presente llegará a su fin para dar comienzo a la regeneración de todas las cosas. Mi propósito no es dar una clase de escatología, pues no estoy preparado ni cualificado para ello. Hay muy buenos maestros que sí nos pueden dar muy buenas y profundas clases de escatología. Y si me atreviera a ello, al estudiarlo en su profundidad, nos podría llevar aquí meses estudiando esto. Mi interés es que por los textos que vamos a considerar, la Iglesia tenga un entendimiento claro en dónde está la Iglesia y hacia dónde va. Que no se deje angustiar por los acontecimientos que podemos estar viviendo o que se puedan llegar a vivir en un futuro, sino que se prepare la Iglesia y que persevere llevando a cabo lo que Jesucristo mandó a sus apóstoles, que fue lo que ellos transmitieron a las futuras generaciones y a la vez se ha transmitido a lo largo de la Iglesia hasta nuestros días, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo a este mundo en poder y gloria. En nuestro pasaje, Jesús, antes de ascender, lleva a sus discípulos hasta Betania para despedirse de ellos. Y en los versículos anteriores, ahí en Hechos capítulo 1, versículos 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, esto es, de su resurrección, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Antes de ascender, los que se habían reunido con él hicieron la pregunta, como hemos leído en los versículos, en nuestro pasaje: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo que el Señor les respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las palabras sazones, según la Biblia, tienen que ver con el estado de algo que ha llegado a su perfección o madurez. También cuando algo ha llegado a su punto culminante. Los discípulos se empeñaban en preguntar sobre lo que su maestro nunca les había dirigido ni animado a buscar. Nuestro Señor sabía que su ascensión y la enseñanza del Espíritu Santo acabarían pronto con estas expectativas y por eso solo les dio una reprimenda aquí. Pero es una advertencia para su Iglesia en todas las épocas, para que se cuiden de un deseo de conocimiento prohibido. Dice que las cosas que son ocultas son del Señor, pero las cosas reveladas es para el pueblo de Dios. Él había dado a sus discípulos instrucciones para el cumplimiento de su deber, tanto antes de su muerte como desde su resurrección, y este conocimiento debía ser suficiente para ellos. A ver, ¿cuál era el deber al cual el Señor les encomendaba? Pues lo hemos leído en el versículo 8. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Cómo serían testigos de Cristo los apóstoles? Dando testimonio de la resurrección de Cristo.
llevando el mensaje acerca de Él y la redención a todas las naciones. Es lo que está compartiendo en el primer tiempo Rodrigo acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué querían decir los discípulos con restaurar el reino a Israel en este tiempo? Antes de responder a esta pregunta, primeramente hemos de considerar cómo pensaban los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Qué esperaban las promesas dadas por Dios a través de los profetas? Un autor llamado Anthony Oekema escribió un libro llamado La Biblia y el futuro. Les recomiendo ese libro para que si lo pueden comprar y poder leerlo. Es un libro sobre todo que te abre mucho, te amplía y te da bastante conocimiento acerca de las distintas interpretaciones que hay, sobre todo del tema hacia la visión escatológica. Y en ese libro resumen la visión, este autor, que tenía un creyente del Antiguo Testamento, en uno de los capítulos. Y lo resume llamando la atención especialmente 7 conceptos específicos en los que se encarna dicha visión. Según escribe, había primeramente una expectativa por el Redentor venidero, revelado por primera vez como la simiente de la mujer. Eso lo vemos en Génesis. Cuando cayeron nuestros primeros padres en el huerto, desobedecieron al Señor, el mismo Señor fue a ellos, Dios, y les dio una promesa. Génesis 3:15 es la promesa del protoevangelio, que de la simiente de la mujer nacería uno que aplastaría la cabeza a la serpiente. Luego, como simiente de Abraham, Génesis 22:18. Luego era como el descendiente de la tribu, una tribu específica de las 12 que había, la tribu de Judá, Génesis 49:10. Y específicamente como hijo de David. El Señor más de una vez en los evangelios, Él manifestó que Él era el hijo de David, el hijo de la promesa, que vendría de una forma no completamente clara, pero única y definitiva, y cumpliría los oficios de profeta, sacerdote y rey, siendo a la misma vez también el siervo sufriente de Dios, Isaías 52:13, Isaías 53, e hijo del hombre, Daniel 7:13-14. En dicha visión, el creyente del Antiguo Testamento anticipaba el reino de Dios, cuando dicho reino sería plenamente experimentado, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Y ahí podemos leer en Daniel 2, 44-45, dice que «Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación». Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor, y Daniel le dijo el sueño y la interpretación, lo que ningún hombre pudo hacer, decirle al rey el sueño que había soñado. Él dijo el sueño, pero por Dios, que se lo reveló, y la interpretación. Y esta piedra cortada, no con mano, es Cristo. Y es un reino que jamás será destruido, un reino eterno. Y esto lo tenía en conciencia el creyente del Antiguo Testamento. También tenía el creyente del Antiguo Testamento el establecimiento de un nuevo pacto con Israel, que sería el instrumento por el que Dios perdonaría a su pueblo sus pecados e idolatría. Y ahí lo vemos en Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. «He aquí vienen días, dice Jehová». Era una promesa que el Señor hacía a aquellos que iban a ir al destierro a Babilonia y estar 70 años en una nación extranjera. Y esta era la promesa. «He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Tenían esta visión de un nuevo pacto que en un futuro Dios haría con ellos. La visión escatológica anticipaba también la restauración de Israel de su cautividad, de naciones hostiles. Anticipaba también el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. En Joel 2, 28, 29. También lo cita Pedro en Hechos 2, el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y después de esto, anticipaba el futuro, de nuevo, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En la mente de los creyentes del Antiguo Testamento se anticipaba en el futuro la aproximación del día del Señor, que supondría el juicio sobre las naciones incrédulas y la liberación del pueblo de Dios. En Amós 5, versículos 18 al 20, describe cómo será ese día para aquellos que son impenitentes, que no se arrepienten, que se oponen al Señor. Dice así el versículo 18, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El creyente del Antiguo Testamento contemplaba la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra también. Ellos miraban a ese futuro. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre de las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Isaías 65, eran promesas mesiánicas, pero también de cielos nuevos y tierra nueva. Apunta a la regeneración, a un futuro. Y en conexión con el día del Señor que vendría, los profetas del Antiguo Testamento también visionaron la resurrección tanto de los justos como de los injustos. Hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que apuntan a ese día. Por ejemplo, en Daniel 12:2 leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el juicio que seguiría a esta resurrección. En Salmo 50, 1, 4 y 6. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán justicia, porque el Dios es el juez. Selah. Porque Dios traerá, dice Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pues hermanos y amigos, todas estas cosas planeaban sobre el horizonte para el creyente del Antiguo Testamento, que no tenía un entendimiento claro de cuándo estas cosas sucederían, ni un plano completo de cómo estos sucesos estarían relacionados temporalmente unos con otros. Según nos informa Pedro, en su carta pastoral, incluso los profetas mismos
dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el cual estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero Pedro también afirmó que al menos esto les había sido revelado, que no para sí mismos, sino para los fieles de una era por venir, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y ahora entendemos entonces mejor la pregunta hecha por los discípulos a Jesucristo. Señor, ¿restaurarás? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Restaurarás tú a la casa de Israel? ¿Restaurarás tú el reino? ¿Qué es lo que viene? En segundo lugar, quiero que veamos muy brevemente el paradigma entre el ya y el todavía no, o el reino en dos etapas. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, declaró en el mismo estilo que su precursor Juan el Bautista, pero con términos más agudos: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La palabra griega para acercar es engiken y significa ha llegado. El reino ha llegado, ha irrumpido. Más tarde Jesús declararía: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Esto es, el reino de los cielos ha estado avanzando con fuerza, construyendo como una mitad, y los violentos lo arrebatan o tratan de arrebatarlo. En otra ocasión a los fariseos Jesús les declaró: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando fue preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y la palabra empleada se traduce como dentro de vuestro alcance. Lucas 17. Y a los principales sacerdotes y ancianos de la nación que se le oponían, Jesús declaró: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Y finalmente, en la última comida de Pascua, Jesús declaró a sus discípulos: yo pues os asigno, os doy por pacto un reino, como mi Padre me lo asignó, esto es, me dio por pacto, me lo dio a mí. Claramente, con la venida de Jesús a la nación de Israel, el reino o gobierno de Dios había irrumpido en su propia persona, en la historia y en las vidas de su generación. Y aún así también Jesús habló del reino de Dios como algo futuro que esperaba su venida en gloria, cuando la plena manifestación de su poder haría presente su gobierno divino a lo largo del mundo. Por esa razón Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar: venga tu reino a nosotros. Pero el reino ya había llegado. Pero el Señor les dice que tienen que orar que venga el reino. Venga tu reino a nosotros. Y también afirmó: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en su discurso en el Monte de los Olivos, Jesús describió su venida y reino futuro de esta forma: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y finalmente, la última comida de la Pascua, Jesús informó a sus discípulos también, diciéndoles en Mateo 26, 29, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anticipaba en un futuro su reino. Aquí la importancia no recae en si en nuestro estado de gloria beberemos vino, nos sentaremos en un banquete. Es muy probable que sea simbólico porque tendremos cuerpos nuevos, no tendremos necesidades en ese sentido. Pero no es importante. El énfasis e importancia recae en el reino inconmovible que Jesús está anunciando, que apunta a un futuro. Lo que está diciendo Jesús es: aunque está por terminar nuestra comunión, nuestra continua comunión aquí, será renovada gloriosamente en el reino venidero, reino de luz y amor, de triunfo y alabanza, y esto es a través de toda la eternidad. ¿Qué cumplimiento? ¿Qué reunión será aquella que apunta al futuro? Expresa Hendrickson en su comentario: ¿qué reunión será aquella cuando los malos dejen de molestar y los cansados estén reposando, y cuando la tierra esté llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar? Cielos nuevos y tierra nueva. Resulta claro entonces que para Jesús la plena y final manifestación del reino de Dios estaba en el futuro. Esta es la tensión entre el ya y el todavía no, que encontramos en el Nuevo Testamento, que es el mismo Jesús originador del mismo. Jesús reina, ya reina, pero todavía no del todo. Somos salvos, pero todavía no del todo. Somos santos, pero todavía no somos santos. No hemos sido santificados, redimidos completamente. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y es el paradigma entre el ya y el todavía no. Y seguimos esperando nuestra redención final. Hemos sido redimidos, pero todavía no del todo. Estamos esperando una redención completa, plena, final. En cierto sentido, el reino de Dios ya ha venido. En otro sentido, el reino de Dios aún debe venir. Lo que el Antiguo Testamento no había distinguido claramente en su aspecto cronológico, sino que lo había representado como una unidad única y compleja, Jesús lo distingue ahora al hablar de la llegada del reino, primero en gracia y más tarde en juicio con gran gloria y poder. Por eso hemos dicho, el paradigma entre el ya y el todavía no, o el reino en dos etapas. El reino, la primera etapa del reino que Jesucristo inauguró con su presencia aquí, era un reino de gracia. Esto puede verse también en las parábolas del reino. La primera etapa fue en plenitud de gracia, fue una revelación completamente nueva y asombrosa. Pero aunque la manifestación del reino fue en gracia, también lo fue en humildad, siendo el mismo Cristo quien fue condenado y muerto como un criminal. Y también era el reino de Dios. Pero ese fue el reino de Dios en la primera etapa. Cristo murió, resucitó con poder al tercer día e hizo redención por aquellos que el Padre le dio. La segunda etapa del reino es su consumación final, cuando Jesucristo vendrá con poder y gloria a establecer su reino eternamente. Es en esta etapa en la que estaban a punto de entrar los discípulos tras la ascensión, glorificación y exaltación de Jesucristo, y en la que nos encontramos nosotros ahora, en la segunda etapa de este reino, esperando la consumación final. Por eso oramos: Señor, venga tu reino, se establezca el gobierno de Cristo en la tierra, porque aún no vemos que los pecadores doblan su rodilla.
ante Jesucristo, ante su gobierno. Todavía los pecadores se oponen a Cristo. Hay una resistencia al poder de Cristo y su gobierno. Y este es donde nos encontramos nosotros ahora. Jesús, antes de ascender, les dijo que no se entrometieran en los asuntos que solo el Padre tiene potestad, sino que se entregaran a la labor para que el reino que ya había irrumpido llegara a su consumación final. ¿Y qué era lo que se debían de entregar ellos? Pues este es el tercer y último punto. Antes de ascender Cristo, les encomienda una misión y unos mandamientos a sus discípulos, para que sepan en qué consiste esa misión, enfocada en la consumación final del reino de Cristo. ¿Cómo se puede consumar ese reino? En Marcos 16:15, si van allí un momento. Vamos a ver los 3 evangelios, 3 escrituras, Marcos, Lucas y Mateo. En Marcos 16:15 leemos: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 24, 46 al 48, esto es lo que el Señor también les encomendó. Y les dijo, Lucas 24, 46 al 48, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Marcos 16:15, predicar el evangelio a toda criatura. Lucas 24, 46, 48, el evangelio, predicar el evangelio. ¿Y qué es ese mensaje del evangelio? Predicar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el mensaje de la predicación del evangelio. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y por último, en Mateo 28, 18 al 20, Cristo les dijo, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa era la labor que Cristo les encomendó. Predicar el Evangelio de Cristo. Del Cristo crucificado y resucitado por todo el mundo a toda criatura sin excepción. El tema principal del mensaje, predicar en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y entregarse a la labor en el contexto de la iglesia local, no cualquiera, en hacer discípulos, bautizándolos y enseñando de forma perseverante a guardar lo que ellos habían recibido de Cristo. Y esto lo podían realizar porque Jesucristo enviaría al Espíritu de la promesa, al Espíritu Santo, que estaría con ellos y en ellos para siempre. Porque la plena manifestación y final consumación del reino de Dios llegará a través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio. Por eso Cristo les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y por eso los apóstoles pudieron llevar a cabo esta misión que Cristo les encomendó. No sin sufrimiento, vendría oposición, persecución, acusaciones falsas y martirio. Cristo les estaba diciendo que a pesar de toda oposición, ya sea de los hombres o del infierno y de todos los demonios, ningún poder humano o demoníaco podrá parar la expansión de su reino. Y les dio una promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo será el fin del mundo y el regreso de Jesucristo? Esta pregunta se la hicieron los discípulos una vez que salían del templo, admirados por la grandeza y la belleza de las piedras que adornaban el templo. Hemos leído en nuestra lectura consecutiva. Y ellos le hicieron esta pregunta a su maestro, al Señor. En esta ocasión, Cristo les predijo que no quedaría piedra sobre piedra y que la nación de Israel dejaría de ser nación bajo el juicio de Dios. Y ellos preguntaron: ¿y cuándo será eso, maestro? ¿Y cuándo será tu regreso? Y esto de la destrucción del templo y que la nación ya no sería más nación, sino que sería cortada, no fue inminente. La destrucción vino 40 años después, desde que le hicieron esta pregunta a Jesucristo, alrededor del año 70. Pero antes de eso, el Señor les advierte que vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Y el Señor les advirtió y les dijo: no vayáis en pos de ellos, de estos falsos cristos. El Señor les dijo también que había guerras y sediciones, que se levantarían nación contra nación. Les está diciendo que esto pasaría antes de la destrucción del templo. Habría pestilencias, terremotos, terror y grandes señales en el cielo, pero que antes de todas estas cosas les echarían mano a ellos y los entregarían a las autoridades por causa de su nombre, pero que esto sería una oportunidad para ellos poder dar testimonio. Y esto es lo que les ocurrió antes de que la ciudad de Jerusalén fuese destruida por los romanos. Cristo comisionó a sus discípulos y estos comisionaron a los hermanos que le siguieron. Algunas conclusiones y aplicaciones de todo esto. Hermanos, la misión ha sido la misma: extender el mensaje por todo el mundo, llegando a cada rincón de este planeta. La misma misión que recibieron los apóstoles, ellos la transmitieron a las generaciones futuras. Y esto ha sido a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia. Todos ellos contemplando la consumación final del reino de Cristo a este mundo. La Iglesia en el pasado ha llevado a cabo la labor que se le ha encomendado. Ha habido guerras, ha habido terremotos, se han levantado reinos y otros han caído. En los últimos 300 años ha habido 300 guerras. No quiero minimizar lo que es una guerra, yo no he vivido nunca una guerra, pero ha habido 300 guerras. Ha habido 2 guerras mundiales en el siglo XX, cientos de millones de muertos en las 2 guerras. El Señor les dijo a ellos que todo eso era el principio, que eso no era el final. Estamos en esta segunda etapa del reino de Cristo. En momentos parece que el mal ha vencido el bien, que la Iglesia ha sido destruida, que la culminación del reino ha sido frustrado, pero la Iglesia es de Cristo. La Iglesia preserva, el Señor preserva a su Iglesia. Cristo la amó, Él la compró con su sangre. Y la Iglesia ha sufrido a lo largo de todos estos 2000 años, pero se ha entregado a la labor que el Señor le encomendó. Y la Iglesia ha resurgido aún de las cenizas. Parecía que había sido destruida y el Señor ha soplado y la Iglesia ha seguido adelante.
Porque no hay ningún poder, ya sea humano o demoníaco, que pueda destruir la iglesia. Porque es el Señor quien sustenta la iglesia. Pero hay momentos que parece que el mal vence al bien. Como que la cosa no avanza. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero parece lo contrario. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos y amigos, hagan un repaso de la historia de la Iglesia desde los mártires hasta la primera persecución bajo Nerón hasta nuestros días. Ellos se apoyaban en la realidad de que Cristo está exaltado y le ha sido dado todo poder y autoridad y que el reino venía con fuerza. Y ellos se entregaron a la expansión del reino por medio de la predicación del Evangelio. Y por las promesas de Cristo pudieron sacar fuerzas donde no había. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una promesa del Señor para su iglesia. Así nosotros, como iglesia, hay una labor que hacer. Una labor que se nos ha encomendado. No nos dejemos atemorizar por las guerras, por los conflictos, por los rumores de guerra, pestilencias, que si los virus. Constantemente somos bombardeados con mensajes atemorizantes. Quizás en breve vivamos una tercera guerra mundial. Nosotros nunca, de los que estamos aquí, nunca hemos vivido una guerra. Pero es muy probable que podamos vivir una tercera guerra mundial. Y aunque estemos a miles de kilómetros de distancia del conflicto, somos conscientes de las consecuencias de un conflicto de tal envergadura, una tercera guerra mundial. Sabemos que habrá consecuencias económicas que nos afectarán. La luz, el agua, el gas, los alimentos, y más aquí en una isla, el abastecimiento. Pero el Señor Jesucristo nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy bueno para nosotros y tenemos que creerlo y abrazarlo. Porque, hermanos, en las persecuciones morían creyentes y no creyentes. No estamos exentos de morir. No estamos exentos. En la Segunda Guerra Mundial, las bombas mataban tanto creyentes como no creyentes. Y esos morían. Pero no está el Señor en su trono, no está Él reinando, no tiene Él todo el poder. Entonces, pero es que no estamos exentos. Hay una labor que se nos ha encomendado, más allá de nosotros, de nuestra integridad física. El Señor, Él sabe lo que hará con nosotros. Aunque no entendamos, aunque parezca todo lo contrario, que es el mal el que vence y la injusticia la que cabalga a sus anchas, Cristo está llevando todas las cosas y todos los acontecimientos a ese día de poder y gloria, donde Él tomará lo que es suyo y dará el pago a todos sus enemigos. Y Cristo nos da la promesa también a nosotros que pase lo que pase, nos pase lo que nos pase, Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pase lo que nos pase. Hermanos, el fin de esta era será en el día del regreso del Señor, cuando el Señor venga. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero la Biblia enseña que Cristo vendrá cuando entre la plenitud de los gentiles. Cuando el último escogido por Dios desde la eternidad reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, ese día vendrá Cristo. ¿Cuánto esto nos tiene que animar a predicar el Evangelio? Para que venga Cristo antes. Bueno, cuando venga Cristo en su tiempo, porque es en su tiempo.
cuando Él vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos. El Señor enseñó por medio de parábolas que su regreso no será inminente, pero sí será visible para todos y repentino. Repentino. Por esa razón el Señor Jesucristo nos dice: velad, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Y estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas advertencias nos transmiten urgencia, pero no con miedo a los que son creyentes, los que aman al Señor y esperan su venida, sino a estar preparados. Preparados. Y es para todos los que estamos aquí. Para los que aman su venida y han afirmado su corazón ante la realidad del regreso de Cristo y son una influencia piadosa en este mundo, como para aquellos que no están tratando con sus vidas. Empezaron bien, pero ya no está tan bien como empezaron. Y ese regreso de Cristo repentino tiene que movernos al examen. ¿Cómo estamos? La realidad de un regreso repentino de Cristo nos tiene que mover a querer reformar aquellas áreas en nuestra vida que tienen que ser tratadas con el Señor en confesión y arrepentimiento, y no poner parches, y nuestra restauración por parte de Dios, porque será repentino cuando menos lo esperemos. Repentino, y será visible para todos. Cristiano, ¿cómo te encontrará el Señor Jesucristo si regresara en breve? ¿Cómo te encontrará? La exhortación es del apóstol Juan: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Imagínate venir Cristo y alejarte avergonzado de Él. Muchos dicen: hemos de vivir como si Cristo viniera mañana. Pero yo pregunto: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Vives con una conciencia del regreso de Cristo? Y aunque Cristo todavía tardara 100 años más en venir, nosotros no vamos a estar 100 años aquí. Probablemente dentro de 40, 50, 60 años, muchos de los que estamos aquí ya no estaremos. Y estaremos delante del Señor. ¿Cómo estamos viviendo hoy? Esa debe ser nuestro esfuerzo y lo que tenemos que perseguir. A los amigos que aún no se han entregado a Cristo, considera la destrucción del templo y de la nación de Israel bajo el juicio de Dios por las tropas del Imperio Romano. No fue inminente. El Señor dio esta profecía a sus apóstoles, pero tardó 40 años aproximadamente. No fue inminente, pero se cumplió tal como Jesús lo predijo. Según el historiador Josefo, los romanos decidieron tomar la ciudad en abril del año 70, mientras Jerusalén todavía estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Imagínense la cantidad de masificación de personas dentro de la ciudad y alrededores, y ellos decidieron sitiar la ciudad en ese momento. Porque al haber tanta gente en la ciudad, los sitios, cuando sitiaban una ciudad, no entraba nada de comida, nada de alimentos, ni agua, ni nada. Imagínense, no sé la población que habría normalmente en Jerusalén, pero toda llena de peregrinos. Se acabaría antes
el alimento, el agua. Dice, después de que la ciudad fue asediada 5 meses, finalmente se apoderaron de toda la ciudad. Según este historiador, el número total de prisioneros tomados durante toda la guerra fue de 97.000 judíos, mientras 1.100.000 murieron durante el sitio. 1.100.000 personas. Ancianos, mujeres, sin importar su condición física, y aun niños pequeños fueron asesinados por millares. Algunos prisioneros fueron echados a las fieras, otros vendidos como esclavos a todas las naciones. Este juicio de Dios es una ilustración para toda la humanidad de que el juicio de Dios está viniendo. Tan cierto como fue destruido la nación entera, así el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles para juzgar al mundo. Será un día de repentina destrucción, nos dice la palabra de Dios, para los malvados, para aquellos que despreciaron y desprecian a Cristo. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador, con el Juez? Muchos hicieron caso a la advertencia de Cristo a que cuando vieran la ciudad rodeada por los ejércitos, huyeran a los montes. Y esos salvaron su vida. ¿Cuánto más el juicio del Hijo del Hombre te llama a correr a su misericordia salvadora? No te tardes en ir. No te tardes en ir. En cambio, para los que están unidos en Él y a Él, ese día será un día de galardón de gracia para los fieles siervos del Señor. No sabemos cuándo será ese día, pero debemos estar preparados, con nuestras cabezas bien altas, con esperanza, esperando nuestra redención. A los pastores y líderes, entregándonos a aquello a lo que se nos ha encomendado, que es a enseñar en la iglesia local a que los discípulos de Cristo guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y que cada uno de nosotros, en especial en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, seamos de un buen testimonio para que, según tengamos oportunidad, podamos predicar en el nombre de Cristo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo espera el Señor ver a su iglesia cuando Él regrese? Entregada a esta labor, cada uno en su contexto. La enseñanza para los líderes, para los pastores, pero sí un buen testimonio, luz y sal en su entorno, su hogar, su vecindario, los vecinos, los compañeros de trabajo, sus familiares. En la iglesia, guardando la paz y la unidad de la iglesia. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Esa es la labor que nos tenemos que entregar. Y hay una exhortación, todo esto, hermanos, de lo repentino que será el regreso de Cristo. No sabemos. Vuelvo a decir, quizás el Señor tarde 30, 40, 50 años, ¿no? O quizás el Señor venga en breve. No lo sabemos. Pero no por eso podemos caer en una desidia y bueno, pues vivo como ya, pues si el Señor no viene. Pero somos exhortados en la palabra. Dicen, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Esto puede suceder en un cristiano? Pues sí, sí puede suceder. Fíjese que dice, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Esa inclinación a lo que es mundano, a lo que es carnal, y los afanes de esta vida. Que lleguemos a ese estado
en el cual no queramos que el Señor venga todavía, que todavía no venga. Por eso el Señor nos dice, estad preparados. Qué triste, ¿no? Que el Señor venga por su esposa y imagínense, un novio que viene de lejos a por su novia y la novia no quiera que venga el novio. Por eso debemos de examinarnos. ¿Qué es lo que, si hay en algún creyente estas ideas? No, yo no. ¿Es temor? ¿O es lo que aquí nos dice? Esta inclinación a las cosas de este mundo y amor a las cosas de este mundo. A los afanes de esta vida. Termino con esta exhortación, hermanos. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todas estas verdades, estas realidades del reino que se consumarán en el regreso de Cristo, no nos llevan a vivir una vida que se disipa con las cosas de este mundo, nos debe llevar a la santificación, a una vida santificada, a oración. Señor, venga tu reino. Va a ser un estado de gloria, felicidad. Imagínense, sin pecado, cuerpos nuevos, cielo nuevo, tierra nueva, sin sospechas, sin envidia, sin celos, viendo a nuestro Salvador físicamente, Él tomando su trono, reinando, sus enemigos puestos por estrado de sus pies. Debemos desear y anhelar que nuestro Señor y Salvador reine completamente y finalmente, y Él tome lo que es suyo, lo que le pertenece. Oremos por su venida. ¿Qué nos impide orar por su regreso? ¿Qué nos impide? Examinémonos también. Entreguémonos a la labor que el Señor nos ha encomendado. Oremos.